Bueno, muchachos, antes de, digamos, mostrarles más, espere, cargue la cosa esa. Bueno, muchachos, antes de mostrarles más ejemplos, entonces voy a terminar de formalizar esto que hemos visto. Ustedes recuerdan la gramática de LS Expression, ¿no? LS Expression tiene tres variantes. Una que se llama Var Expression, que es un identificador, Lambda Expression, Lambda Identifier, LS Expression y App Expression. Esta es no, pues mucha gente no tiene dinero para eso. Entonces, App Expression, ¿cierto? Pues que tienen dos LS Expression, eso ya lo sabemos. Entonces, muchachos, por ejemplo, en una representación basada en listas, pues podríamos manejarlo así, ¿cierto? List, lambda, x, list, lambda, xx. Entonces, muchachos, ¿cómo haríamos? Bueno, entonces, muchachos, hay una cosa, ¿cierto? Que ustedes tienen que ver, ¿cierto? Que es lo que yo quiero que vean. Por ejemplo, si yo manejo una expresividad manejada en listas, ustedes que ven aquí, yo tengo que empezar a preguntar, ¿cierto? Car expression, del car del KDR, del KDDR, del car de expression y así sucesivamente. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes que ven aquí, ¿estos operadores de qué dependen? ¿Esos operadores de qué dependen, muchachos? No sé, profe. La expresión, no sé. No, es que depende, es que esto es una lista, ¿cierto? Esta de los course free, vale, ya esa función que haga no me tiene sin cuidado por ahora, sino que lo que pasa acá, muchachos, es que estos operadores dependen de lo que es una lista. ¿Cómo así que es una lista? ¿Cierto? Pues si usted ve, ¿cierto? Como utilizamos una representación basada en listas para el cálculo lambda, ¿cierto? Entonces tenemos pues ese problema de que dependemos de las funciones para listas. Entonces, es difícil de ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es difícil decir que el car del KDR se refiere a la declaración de una variable de expresión lambda o que el KDR se refiere a su cuerpo. Entonces, esta implementación ofrece cierta dependencia, eso es lo que yo quería llegar en la próxima. Entonces, para esto, podemos mejorarlo con las construcciones de ciertos tipos de interfaces, ¿cierto? Van a haber tres tipos de interfaces, bueno, realmente dos, pero pues objetivamente usamos tres. El primer tipo de interfaz se llaman procedimientos constructores. De hecho, yo se los mostré la clase pasada cuando hacía la construcción de un tipo de dato vacío, un ambiente vacío o un ambiente extendido. El constructor es aquella función que me construye, vale hacer la redundancia, el tipo de dato. Y para eso tenemos procedimientos observadores. De los procedimientos observadores se dividen en dos tipos, predicados. Esto es una lista vacía, esto es una lista no vacía, esto es un ambiente vacío, esto no es un ambiente vacío. Y tenemos extractores que son aquellos que permiten sacar la información de la estructura. Entonces, eso era lo que yo quería explicar. Entonces, para el cálculo lambda, yo voy a crear tres tipos de constructores, ¿cierto? Entonces, voy a aprovechar para hacer esto, ¿cierto? Y luego voy a hacer lo que es el... Luego voy a aprovechar para hacer lo que es ¿el qué? El de la clase pasada. Entonces, para el cálculo lambda, muchachos, ¿cierto? Únicamente vamos a guiarnos por la gramática. Recuerden que la gramática nos guía, ¿cierto? Si usted ve una gramática en la calle, sígala, ¿sí? No importa dónde lo lleve, ¿sí? No mañana es la culpa, profe, es que vi una gramática en la calle y terminé con 3 hijos. Eso sí ya no sale mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, acá, ¿cierto? Bueno, lo primero es que va a numerar lang, EOPL, ¿cierto? Ah, EOPL. Déjese querer. EOPL. EOPL. Y bueno, acá el lenguaje se determina desde la fuente y vamos a pegar esto en la gramática y vamos a pegar los nombres de las funciones que nos piden. Y ahí vamos a implementar ese bebé correctamente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto, ¿cierto? Y lo voy a mostrar en representación de listas y en representación de procedimientos, para que quede un poco más claro. Aquí tenemos lo que son los predicados y tenemos finalmente lo que son los extractores. Entonces, muchachos, esas funciones nos van a determinar la interfaz que nosotros vamos a utilizar. Entonces, muchachos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo todo eso, ¿cierto? Entonces, lo primero es, ¿cierto? Voy a definir la interfaz del tipo de datos. Voy a utilizar una construcción basada en listas, representación basada, ¿cierto? En listas. Entonces, muchachos, focus al 100,
¿cierto? A ver si siguieron escribiendo. Yo no sé qué pasa con este curso que lo que escriben no se ve. Bueno, muchachos, empezamos con los constructores. Entonces, de acuerdo a la gramática, como tenemos tres variantes, tengo que tener un constructor para var expression, tengo que tener un constructor para lambda expression y tengo que tener un constructor para app expression. Entonces, un var expression, ¿cierto? Define, voy a construir un var expression. Un var expression, SBB que recibe, ¿cierto? SBB recibe, no puedo ser libre, recibe el identificador y va a ser una lista que tiene var expression y el ID, ¿cierto? Así voy a representar ese tipo de datos. Luego tengo el siguiente que es un lambda expression. Entonces, el lambda expression que tiene, el lambda expression recibe el ID y el cuerpo, ¿cierto? Él recibe eso y me va a generar una lista que tiene como este simbolito, lambda expression, ID, cuerpo. Sencillamente lo voy a hacer así. Luego viene define app expression. El app expression que recibe, de acuerdo a la gramática, muchachos, de acuerdo a la gramática que recibe, bueno, ahorita corrijo de lambda, de acuerdo a la gramática que recibe. A ver. Una lazy expression por otra lazy expression. O sea, recibe dos expresiones, correcto, correcto. Vale, muchacho. Si estuviéramos en clase, yo creo que le habría gastado un aplastado porque es el único que habla, ¿cierto? Entonces, tengo dos expresiones. Entonces, list, sí. Ahora sí, Juan Pablo, también le habrá gastado un aplastado. Entonces, list, ¿cierto? Tengo app expression y tengo el radar y tengo el... Muchachos, aquí yo eso he realizado lo que son los procedimientos constructores. ¿Para qué me sirven los procedimientos constructores a mí? Para definir los tipos de datos. ¿Es claro esto hasta allí, esta definición de procedimientos constructores? Sí, ¿es claro o no es claro? Pues Listo, sí, Pablo dice que claro. sí. Elvira dice que sí. John Edison dice que sí. ¿Alguien más se atreve a hablar? Bueno, Weisman dice que probablemente. Verónica dice que sí. ¿Alguien más? ¿No son los únicos estudiantes que quedan? Profe, dígame. ¿Podría explicar la última una vez más? Para si la de app expresión, vale. La app expresión, ¿cierto? De acuerdo a la gramática, él tiene dos expresiones. Miren, dos ls expression. ¿Sí lo pillas? Por esa razón, yo le llamé radar y run. ¿Cierto? Le voy a haber puesto aquí y Y, si hubiera querido. Pero le pongo radar y run porque pues así se manejan en el libro. Entonces, recibe una expresión y otra expresión. Yo hago una lista. ¿Listo? Listo. Gracias. Listo, listo. Bueno, muchachos, ahora voy a respetar la denominación del libro y ese ID lo voy a meter en una lista. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Vamos a adelantarnos al área del programador, ¿cierto? Todavía no he hecho nada más. El área del programador yo voy a definir, dígame. Cuando lo metió ese ID en la lista, ¿qué lo hace diferente? ¿Se trabaja igual? ¿Se lo hace comprar? Repite la pregunta que no te escuché, Hernando. En lambda expression, cuando lo definió, que encierra la ID en una lista, ¿tiene algo especial o solo es por conveniencia? No, solo es por seguir el libro. Ok. Y solamente pero es por seguir para poder libro. acceder a él ya tiene, no sé, hace un poco más como a largo, no sé, porque tiene que llamar al car de esa lista. Si quiere lo quito. Si quiere lo quito. Se ahorraría uno como más tiempo, ¿no? Más tiempo, ok. Bueno, estoy de acuerdo, ¿cierto? Yo lo coloqué así, cuando en el libro lo colocan entre paréntesis, pues como la diferencia. Entonces, muchachos, vamos a construir una expresión. Entonces, ¿qué quieren? Que sea, bueno, var no puede ser porque sería muy corta. ¿Quieren que sea lambda expression o app expression? ¿Qué quieren? La que más se use, profe. No, pues cualquiera. De lambda expression. Lambda expression, ¿sí o no? Entonces, voy a construir un lambda expression. Entonces, el lambda expression me va a recibir el ID y el cuerpo. El ID, ¿cierto? Puede ser X, por ejemplo, ¿cierto? Me va a recibir un símbolo X y vamos a tener una expresión. Podemos colocar que sea una app expression. App expression. Dentro de la app expression tengo que meter dos. Voy a meter un var expression, ¿cierto? Que tiene un identificador. Voy a meter un var expression. Dentro de la app expression va a meter un var expression. Es que var pes. Con Y, por ejemplo. Y vamos a meter otro app expression, ¿cierto? Con un lambda. ¿Cierto? Voy a meterlo con un lambda. Recuerda que app expression recibe dos. Voy a ponerle aquí Y.
Y a este nene, ¿cierto? Le Vale, vamos expression. a decir X. ¿Listo? Voy a decirle var expression X. ¿Sí o no? Ahí vamos. Y vamos a meter aquí otro app expression que tenga un var expression que sea, yo qué sé, como estamos en la moda, Y, ¿cierto? Y un lambda expression, ¿cierto? Que tenga, yo qué sé, un Y, ¿cierto? Y sea un var expression de X. ¿Listo? Entonces, he usado los constructores para definir el tipo de dato. ¿Y cómo me baso en esto, muchachos? Porque por la gramática, lambda expression va a esperar un identificador. O sea, el var expression espera un indicador que es un símbolo. Por eso, cuando hago var expression, le meto el símbolo, ¿cierto? El lambda expression está esperando un indicador que es un símbolo y un ls expression, que un ls expression puede ser var, lambda o app. Entonces, cuando yo hago lambda, ¿cierto? Pues miren, meto el símbolo, ¿cierto? Ahí cometí un pequeño error, va solito. La costumbre. Ahí está bien. Cuando hay lambda expression, miren que yo meto una expresión, que puede ser var, app o otro lambda. Y en app expression siempre voy a meter dos expresiones. Miren, app expression tiene este var y este app expression. Miren acá. ¿Sí lo ven, muchachos? Profe, ahí le falta un valor en lambda, No, ¿no? aquí hay un error ahí. Listo, ahora sí está bien. Miren acá. App expression tiene el radar, que es una expresión, y el rank, que es otra expresión. Y aquí cierro. Entonces, muchachos, cuando ejecuto eso, observen. Meto la expresión 1 y ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué se produjo? Aquí hay un error en app expression. ¿Por qué me está devolviendo? Esperen, yo miro algo. Este último tiene var expresión y, esto tiene una app expression. Ah, que tiene lambda expression. Ahí me equivoqué. Eso. Ahí está. No sé esa X, ¿de dónde salió? Ven, muchachos. Miren esto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Una lista? Una lista, ¿cierto? Eso es una lista, vean. La expresión 1 es una lista. Sí, yo soy una lista. Me puedes hacer lo que quieras. Entonces, listo, sácame el car, ¿cierto? Oh, devolvió lambda expression. Sácame, el KDR. Oh, soy X y así. ¿Listo? Es una lista. Usted la puede manipular, tocar, torcer, mover, quitar, poner, maltratar, como quiera. Una lista usted la puede ver, tocar, manipular. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Sí. Ese lambda expression que está devolviendo cuando le da el car de la lista, es como la indicación de la lista, cuando uno va a declarar algo, ¿cierto? Sí, es una indicación que yo coloqué acá. Esto fue decisión propia, ¿no? Ustedes pueden haberlo hecho de otra manera. Yo coloco esto es una especie como de indicación de lo que estoy haciendo. Porque, digamos, yo me preocupo luego es que el car sea solo igual a eso. Y me doy cuenta de qué tipo de expresión es. Es por facilidad. Profe, o sea que en la clase que vimos la última vez, con esto nos evitamos lo del CAR, ¿cierto? O sea, lo del último tema. Sí, con eso nos evitamos esa vuelta. Ah, ya. Sí, porque es que a la larga, yo como programador, a mí me vale hongo cómo representas tú las cosas, ¿cierto? Yo puedo utilizar mis funciones como a mí me venga en gana. Y yo no me tengo por qué entender con lo que es la implementación del tipo de dato. En este estamos implementando un tipo de dato que representa el cálculo lambda, ¿sí? Es un tipo de dato, ¿listo? Es un tipo de dato abstracto, lo sé. Pero es un tipo de dato, ¿cierto? Profe, Que nos representan ciertas operaciones. Dígame. o sea que cuando usted está definiendo, digamos, un ejemplo ahí que estoy viendo App Expression, en la parte cuando lo que va a retornar es el lambda, que es la lista con App Expression, ¿eso se puede omitir o tiene que dejarse obligatorio? Tú dices que si esto se puede omitir. Sí, señor. Sí, sí se puede omitir, pero la comprobación queda más complicada. Yo lo coloco allí es como ¿Por para qué saber, cuestión? para facilitar la identificación, porque digamos, mira la lista que llega, ¿cierto? Llega esta lista es 1. Entonces, de es 1, si revisas el car, ¿qué te devuelve? El car de es 1. ¿Qué te devuelve? Lambda expression. Lambda expression. Y con eso tú te das cuenta de qué. De cómo es, por dónde va, o sea, sí. ¿Por dónde va? Exactamente.
Sí, es para diferenciar. Como esta gramática tiene 3 variantes, es decir, puede ser un var, tiene 3 variantes, cada variante es como la forma en que se puede expresar. Esta gramática puede ser un var expression, puede ser un lambda expression o puede ser una pp expression. Entonces yo hago como este pequeño truco, ¿cierto? Esto es un truco que yo hago para cuando me pregunten qué es usted, ¿cierto? Si usted es un lambda, si usted es un var o si usted es una pp expression, es para yo darme cuenta con qué estoy trabajando. ¿Cierto? Eso es por facilidad. Es que yo en la clase, eso tuve una pequeña, porque yo decía, yo creí que hacía algo especial, específico, a la hora de definir las funciones, pero ya veo, no, No es nada especial, sino que yo le coloco eso, o sea, es una especie como de banderita, como para saber qué tipo es, ¿cierto? Entonces yo cuando voy a preguntar, bueno, llegó a esta expresión, llega una expresión cualquiera, yo lo primero que tengo que preguntar para tratarla es, vea, ¿usted es un var expression? ¿Usted es un lambda expression? ¿O usted es una pp expression? ¿Cierto? Porque las 3 tienen diferente trato. Entonces, si usted es un var expression, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué miro para darme cuenta de qué tipo de expresión es cada cosa? el car de la lista. El car de la lista, porque el car de la lista me va a devolver var expression, lambda expression o app expression. Y con eso más fácil me doy cuenta. Ese no vendría siendo como su azúcar sintáctico. No, azúcar sintáctico es que usted puede abreviar la construcción de cosas con 1, con 2, con 3, enti, ¿cierto? Es una lista 1, 2, 3, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el azúcar sintáctico de esto? O bien, esto es azúcar sintáctico. Esto es lo mismo que esto. Bueno, esto sí no es lo mismo, pero esto es lo mismo que esto. Esto es azúcar sintáctico, que usted lo puede escribir más abreviado. De hecho, los lenguajes, hay azúcar donde usted no se imagina. Y en lo que usted usa normalmente hay mucho azúcar. Entonces, muchachos, ¿preguntas, más preguntas hasta acá? ¿De los constructores? No. Vale, y aquí definí una expresión cualquiera. ¿Cuál es el objetivo? Yo ahorita voy a copiar y pegar eso, ¿cierto? Cuando haga la de procedimientos y tiene que funcionar igual. Y esa es la filosofía del taller que viene. Bien, muchachos. Ahora voy a hacer los procedimientos observadores. ¿Qué pasa con los procedimientos observadores? El mismo nombre lo dice, observar. ¿Qué quiere decir un procedimiento que observa? ¿Qué permite observar qué? O sea, ¿ustedes cómo lo verían? Me dice un procedimiento observador. ¿Qué creen que significa eso? No sé, Python le da... ¿Qué verifica, no sé, profe? Cómo se comporta la función, no sé. No. Permite meterse dentro de los datos que usted es eso, ¿cierto? Extraer datos, manipular datos. Esos son los observadores. O sea, usted puede mirar. Haga de cuenta que usted es un fisgón. Entonces, usted la casa de su vecino o vecina la tiene totalmente, usted la mira, ¿cierto? Pero ¿cómo puede acceder a ella? Mirando a través de la ventana y puede acceder a la información, ¿cierto? No es que evalúa varias veces, sino que permite observar lo que están dentro del tipo de dato. Imagínese que la casa de su vecino tiene las cortinas y todo el cuento, y si usted es un observador, usted lo que hace es ir a la cortina, ir a la ventana y correr la cortina y mirar adentro qué está pasando, ¿cierto? Más o menos es lo mismo, ¿sí? No sé si el ejemplo lo esclarifica. Hagan de cuenta que el tipo de dato es la casa de su vecino o vecina. Y usted si usa un procedimiento observador, usted va, abre la ventana y mira dentro de la cortina. Entonces, eso es lo que es un procedimiento observador. Permite observar dentro del tipo de dato. Imagine que la casa de su vecino o vecina es el tipo de dato. ¿Ya mejor el ejemplo así? Dígame. Básicamente es un get, como si fuera en Java. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Vale, muchachos. Ahora, vamos a definir lo que son los predicados. ¿Los predicados qué son? Son funciones que me permiten saber, hey, ¿usted es un var expression? Hey, pelado, ¿usted es un lambda expression? Oye, ¿usted es una pp expression? ¿Cierto? Por eso es que son los mismos en signo de pregunta. Entonces, esto es sencillo, ¿cierto? Define, vea, ¿usted es un var expression? ¿Qué recibe esta cosa? Recibe una expresión cualquiera y pregunta, vea, mano, usted, ¿cierto? El car de expression es igual a var expression. Define lambda expression, ¿cierto? Pregunta, hey, pelado, usted, su primer elemento es un lambda expression.
Y finalmente, hey, usted es un app expression. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Entonces, hey, su primer elemento es app expression. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Exactamente. Ejemplos muy extraños. Ah, bueno, entonces el de la casa no funcionó. Bueno, símbolo igual pregunta no está acá. Ah, bueno, entonces utilicemos el dios de los comparadores. Ahí no le gustó símbolo igual pregunta, pues no hay problema. Muchachos, entonces usamos el poderoso equal. Entonces, muchachos, ahí están los predicados. Ahora vienen son los extractores. ¿Cierto? ¿Cómo son los extractores? Entonces acá, pues vamos a seguir lo que dice. Del var expression puedo extraer el var. Del lambda expression puedo extraer el bound var, el identificador. Del lambda expression puedo extraer el cuerpo. De la app expression puedo extraer el radar o puedo extraer el rand, ¿cierto? Entonces, de los extractores, hey, define, var expression, ¿cierto? Bound, creo que se llama, ¿cómo se llama el nene? Ah, var. Entonces, var expression. Pero, profe, ¿no es primero el var expression solo? ¿Cómo así? Y var expression var, ¿no? Var expression Entonces, var, var sí. bound. Ah. No, ¿cómo así? No, diga, profe. Bueno, listo. Entonces, var expression var, ¿cierto? Como yo tengo la estructura de listas, entonces les voy a preguntar ahora sí, considerando el constructor, ¿cómo carajo saco este ID? ¿Qué tengo que hacer? Sería el KDR. KDR. Ajá, el KDR de la expresión. Muy bien. Entonces, yo recibo una expresión, ¿cierto? Y extraigo el KDR expresión. No hay que hacer nada más. Define, lambda expresión, ¿cierto? Y saco el bound var. La variable, pues, que está allí, la variable ligada. Entonces, lambda expresión, ¿cierto? Entonces, de ese bebé, ¿cierto? Este nene, ¿el ID quién es? ¿Quién es el ID? El var. El KDR también, ¿no? El El KDR. KDR. Míralo acá, es el segundo, es el KDR. El primero del resto. Entonces, sencillamente, vea, sáqueme, pues yo lo que necesito ahí es el KDR, ¿cierto? De expression. Luego, ¿qué viene? Define, lambda expression y el cuerpo, ¿cierto? Entonces, entra una expresión cualquiera y de ahí que saco, según esto, según el constructor. KDR. KDDR, muy bien. El primero del resto del resto. Expression. Y ahora sí, muchachos. Define, app expression. Vea, sáqueme el radar. Profe, el body no puede ir separado, ¿cierto? En línea 48. No, tiene que ir junto. Listo, gracias. Entonces, del radar, ¿quién sería? KDR. El KDR y el RAN sería el KDDR, ¿cierto? Entonces, este sería el KDR de expression y el RAN, ¿cierto? App expression, ¿cierto? Extraigo el RAN, ¿cierto? Sería lambda expression, el KDDR de expression. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos ahí? Entonces, Sí. le ofrezco al programador. Mira lo que le ofrezco al programador. Un tipo de dato debe ofrecerle al programador. ¿Cómo construirlo? ¿Cómo hacer preguntas con él? ¿Cierto? ¿Cómo saber si algo es ese tipo de dato? Y finalmente, ¿cómo manipularlo? Es decir, ¿cómo extraer la información del tipo de dato? ¿Estamos ahí, muchachos? Sí. Está el área. Entonces, esto de aquí para arriba, esto está dentro del lenguaje de programación. ¿Cierto? Eso yo, como programador, yo no me entiendo con eso. Yo únicamente me entiendo, ¿cierto? Es con las funciones que me ofrece el tipo de dato. Pero como ustedes son estudiantes de FLP, pues les toca hacer ambas cosas. Entonces, bien, muchachos, vamos a definir. ¿Ustedes se acuerdan de ocurre libre? ¿Cómo era? En una lambda expresión, ¿qué ocurre libre? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre libre? ¿Cómo ocurre una variable libre? ¿Sí se acuerdan? Si no Sí, está en el Está en la área de Cuando no está lambda, ligada, ¿cómo es? cuando no está ¿Cómo? ligada, cuando no se encuentra Cuando- ligada, profe. Cuando ocurre libre o ligada, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre libre? ¿Cuáles son las condiciones? Cuando E1 era igual a X y que la otra era que lambda, la variable ligada fuera diferente al otro, al cuerpo, ¿es que? Eso mismo, eso mismo.
Y la otra, la tercera, que era E1, que fuera diferente o E2, algo así. Sí, estamos bien, ¿cierto? Estamos bien. Entonces, para que ocurra libre, ¿cierto? Fue pucha, eso fue en la clase pasada. Bueno, igual yo me sé eso en memoria. Entonces, para que ocurra libre, ¿cierto? Entonces pasan las siguientes condiciones. Primera condición. Si la variable buscada, ¿cierto? Si la expresión es tipo var expresión, o sea que es un identificador, entonces la variable buscada es igual a la quién, a la expresión. ¿Qué quiere decir? Si yo busco x, ¿cierto? Por ejemplo, var expresión x, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo estoy buscando x, aquí x ocurre libre. ¿Listo? No está atada a nadie. Si es un lambda expresión, ¿cierto? Esta debe ser diferente de quién. O sea, por ejemplo, ¿Del lambda body? expresión no, del cuerpo no. Voy a poner aquí un var expresión P. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Tiene que ser diferente que quién. Que, que la X. Debe ser diferente que el ID y ocurrir libre. ¿Dónde? En el cuerpo. Y en la última, si es un app expression, ¿cierto? Ese es un lambda. Si es una app expression, ¿cierto? Esta debe ocurrir libre en el Radar o en el RAN. Con que ocurra libre en cualquiera de las dos. ¿Se recuerdan? App expression, ¿cierto? Recibe dos expresiones. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner var expression A y var expression B. Ven, muchachos, siempre reciben dos expresiones, ¿cierto? Entonces, si debe ocurrir libre aquí o ocurrir libre por acá. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Vale. Entonces, vamos a ponerlo así en españolete. Define, ¿cierto? Ocurre libre. Entonces, esta vaina ocurre libre. Entonces, evaluamos los casos. Entonces, la estructura siempre es la misma. Entonces, este señor va a recibir una expresión y una variable que ando buscando. Entonces, empiezo a preguntar. Y aquí es donde empiezan a aplicar los predicados. Vea, usted, mano, es un var expression. ¿Qué tengo que comparar? Si usted es un var expression, ¿qué tengo que comparar? ¿Quién es igual con quién, con quién? A ver. ¿Me puede Igual repetir, que, bro? si es un var expression, La variable ocurre con el ID. la variable con el ID, ¿cierto? Y el ID yo tengo el extractor. El extractor es var expression, va, ¿cierto? Entonces yo tengo que comparar estos dos señores, ¿cierto? Tengo que extraerla usando el extractor, ¿cierto? Debo usar el extractor, ¿cierto? Y extraer la variable de la expresión. Eso es todo lo que tengo que preguntar. Bien, segunda pregunta. Manu, ¿usted es un lambda expression? Entonces, si es un lambda expression, ¿qué toca saber? Primero, ¿qué tengo que saber? Que la variable es diferente que quién. Que no sea igual que... El ID. El ID, ¿cierto? Entonces la variable no debe ser igual que lambda expression bound var, ¿cierto? Así llamamos la función. Extraemos la variable de eso. Entonces, no es igual. Y bien, debe ocurrir libre, ¿cierto? ¿En dónde? En el En el body. cuerpo. En el cuerpo, muy bien. Entonces, ocurre libre, extraigo, ¿cierto? Lambda expression, cuerpo, ¿cierto? Extraigo el cuerpo y lo mando la variable, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas tienen que cumplirse. Lo primero es que no sea igual a la variable que contiene el lambda y ocurre libre en el cuerpo de el lambda. Esa es la Ocurre libre condición. con signo de pregunta. Sí, ocurre libre con signo de pregunta. Iba a dar un error ahí. Entonces, y finalmente, vea, usted es una app expression. Entonces, ¿qué hago? Si usted es una app expression, ¿cierto? Usted, mano, es una expresión tipo app. Entonces, lo que toca evaluar, ¿cierto? Es... Con honor. Dígame. Nada, profe. No, diga. No. No está poniendo que Bueno. sea con honor, porque es uno y...
Ah, sí, porque ocurre libre en E1 o ocurre libre en E2. Que a E1 le puse Raidor y a E2 le puse RAM, ¿cierto? Entonces, vea, Manu, usted ocurre libre, ¿cierto? En app expression, ¿cierto? En el Raidor. Ese me extrae el primero de expression. Vea, usted ocurre libre ahí o ocurre libre acá. Entonces, con cualquiera de los dos, ¿cierto? Yo siempre coloco un caso adicional, ¿cierto? Pues en caso, coloquémosle, ¿cierto? O sea, la expresión está mal construida. Sencillamente, si no cae en ninguno de los casos de la gramática, pues está mal construida. Entonces ahí dice, ocurre libre, ¿cierto? Ahí lo acabé de hacer, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. Miren este. ¿Aquí ocurre libre X o no ocurre libre X? Miren la expresión. Perdón, XP1. ¿Aquí ocurre libre X o no? Sí. ¿Seguros? Pero en lambda No, no profe, puede no ser igual ocurre, al ID. está ligada. Está ligado. Está ligada. Debe ser Miren, diferente al ID. debe ser diferente al ID. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo en expresión 1, vea, ocurre libre. En expresión X, me va a decir, Expresión 1. ay, gracias, expresión 1. ¿Por qué falso? Este XP es para elevar. Por eso me aparece como un procedimiento. Entonces, ocurre libre, ¿cierto? Entonces, efectivamente X. Miremos en la expresión, a ver. Muchachos, en esa expresión, ¿quién puede ocurrir libre? A ver, mírenlo ahí bien. ¿Quién ocurre libre? Ahí se ve clarito. ¿Quién ocurre libre ahí? Bar es Y, la Y. Y, claro, porque es que miren, debe ocurrir, no, es diferente que esto, sí, y esto viene de una PP expression, ¿cierto? La PP expression tiene var expression Y y este PP expression. Recuerden que cuando es una PP expression se evalúa en ambas partes. Entonces, primera evaluación aquí, como es igual a la variable contenida, ¿cierto? Automáticamente ocurre libre. Si ustedes observan, este Y no está ligado con nadie, no tiene un valor ligado. Y ahora este PP expression puede dar falso, verdadero, me vale monda, porque solo con que este D ya está, ¿cierto? Entonces, debe dar verdadero. Entonces, muchachos, observen bien la filosofía, ¿cierto? ¿Qué es la filosofía? Yo voy a tener aquí un área del programador, ¿cierto? Y voy a tener unas funciones que aplico sobre el tipo de dato que definí. Ahora, esta área de acá, muchachos, extractores, predicados y constructores son lo que me ofrece, es lo que le ofrece el tipo de dato al mundo, ¿sí? Es lo que le ofrece el tipo de dato al mundo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esta representación basada en listas? De momento no. Vale, ¿alguien tiene preguntas, muchachos? ¿Sentimientos y queda algo? No, nada, pero está. ¿No queda nada? Pues, profesor, yo la verdad Vale. que tengo como muchas dudas, pero yo creo que yo viendo otra vez el video soy capaz porque de entenderlo. Ah, Pero sí vale. tengo algunas dudas, la verdad, pero no importa. Bueno, Elvira, pues si sus dudas no importan, ni le importan a usted mismo, es complicado. Vale, pero pues la idea es que animen a preguntar algo, ¿no? Dígame, Carla. Ocurre libre bajo estas condiciones, ¿cierto? Si tienes un ls expression, ¿cierto? Si es de tipo var expression, si la variable buscada es igual a esta variable de acá, ¿cierto? En var expression, si las dos variables son iguales, la variable buscada, la variable pues que usted tiene acá, ¿cierto? Si es igual a esto, si este ID es igual a la variable buscada, entonces ocurre libre automáticamente. Si es un lambda expression, la variable buscada debe ser distinta a este ID y debe ser libre en el cuerpo, pues que también es un ls expression. Y en app expression debe ocurrir libre aquí o libre acá. Esas son las reglas.
Esas son las reglas de ocurre libre. O sea, son básicamente las reglas. Lo que hice fue básicamente aplicarlas, ¿sí? Básicamente las apliqué. Digamos que, pues, eso ocurre libre es un procedimiento como para saber algo de eso. Pero bueno, ya ahorita vamos a empezar a hacer cosas mucho más interesantes. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Más preguntas? Prácticamente toca rogar. Me pregunten, Profe, muchachos. usted este archivo en el campus, ¿cierto? Sí, claro, todo eso lo subo. Ya. Gracias. Sí, claro, claro. Claro, todo esto lo subo. Pues espero hoy en la noche, ¿no? Si la energía me da, sino que, pues digamos que tengo más energía porque pues ya no viajo y ustedes absorbían mucho la energía en Discretas 2. Prácticamente me dejaban hueco por dentro. Menos mal que era el último día, la última clase que tenía. Sí, ustedes absorbían mucho la energía, es que hablan mucho. Aunque extraño Jauya. Sí, extraño mucho Jauya. Pues sí, porque es que aquí muy pocos se animan al micrófono, entonces a veces me siento como hablando solo. ¿Sí? Pero, Dije o sea, calor. ahora tiene más energía. Era que el aire no funcionaba, entonces, jefe. No, y ahora imagínense que ahorita ya no el aire no funciona, no se puede prender por la circulación. Eso está, el aire no se puede prender por la circulación. Entonces, pues, es complicado. Pues claro, el virus circula. De hecho, con aire acondicionado, creo que aumenta como a 10 metros la eficiencia del virus. Es así de jodido. Por eso es que los primeros focos en Europa fueron en industrias, pues, porque, pues, en personas que trabajan en oficina, pues, por eso. Cuando hubo el primer foco en Alemania, fue en una industria, pues, que obviamente había, pues, circulación de aire, porque, pues, allá, pues, tienen calentadores, básicamente. En Alemania no manejan aire acondicionado y no calentadores, pues, que hace mucho frío. Entonces, claro, el aire circulaba y, pues, mucha más gente infectó. De hecho, así fue el primer brote en Alemania. De hecho, ahorita, pues, regresaron, pero no pueden prender aires. Esa es una de las reglas que hay allá. Ahora no me quiero imaginar en esa sede. No quiero saber. Bien, muchachos, ¿más preguntas? ¿Nada? No, ni modo de ponerme a llamar a lista. Qué pereza. Eso ya es decisión de ustedes. Muchachos, ¿nada? Vale. No, yo no soy de llamar a lista, muchachos. Ustedes están aquí por voluntad propia. Entonces, no, están por voluntad propia. Ustedes ya son adultos. Pues tampoco... No estoy de acuerdo con tratarlos como niños, la verdad. Pero pues sí, le insisto mucho que aprovechen el espacio. Ustedes ya no son niños, ¿listo? Entonces ya en ese sentido, pues, no molesto tanto. Bueno, muchachos, son las 3:05, entonces nos veríamos a las 3:25, ¿vale? Para empezar ya con la parte pesada, por favor tomen café, relájense, porque pues ahorita voy con procedimientos. Eso, vaya a mimir, ¿listo? Listo, muchachos. Sí, los descansos de 20 minutos me han resultado mucho mejores. Listo, muchachos. Entonces nos vemos a las 25. ¿Listo?